Bienvenidos de nuevo a Vecchia. Hoy estamos con Mikel Herrán, puto Mikel, en redes sociales. Sí, así me Sí, llaman. ese nombre, cuando lo escogiste no pensaste que iba a llegar tan lejos, ¿no? No, Sí. no, la verdad que no lo tenía muy pensado. Fue en plan, como me llamaban mis colegas, entonces dije, bueno, pues ahí se quedó. Y años después, pues ya es la gracia, Ya ya no está, lo voy a ¿no? cambiar, ya no es plan. Bueno, va un poco en consonancia también un poco con no con tu contenido, que decir, Sí. no es tampoco que estés tú hablando de cualquier otra cosa y de repente el puto ese que como queda un poco mal. Es como, No, bueno, se ya un poco adecua. introduce un poco ya a Sí. lo que nos encontramos, ¿no? Sí, a lo que soy yo, supongo. Y lo que, no sé si es que el nombre me ha condicionado luego a comportarme de cierta manera o no, pero al final yo creo que pega. Se nace o se hace, ¿no? Exacto, la gran pregunta. Naturaleza, cultura, no sabemos qué es, pero ahí ha salido. Bueno, vienes a presentarnos tu segundo libro, Sí. que voy a leer el título porque no es cortito. No es cortito. Sodomitas, vagas y maleantes, historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca. Sí. Bueno, ya antes hablamos contigo por tu anterior libro, que es La historia no es la que te cuenta. ¿Era un poco como tienes planteado tus libros primero, hacer una pequeña introducción a esa historia más social y luego ya venir con lo gordo? ¿O fue un poco...? No, sí, fue un poco la idea, porque pensé que... Primero porque creo que este tema era un poco más serio, digamos. O sea, no serio, no porque el libro sea todo el rato hablar y ponernos chungos, pero sí que es un tema un poco que me importa más, entonces quería hacer un poco una introducción primero para que la gente supiese pues por qué los discursos históricos, cómo se produce la historia, etcétera, etcétera. Y luego ya meterme en faena también porque me dijeron, tengo muchos amigos autores y me dijeron, el primer libro lo vas a odiar. O sea, el primer libro, escribas lo que escribas, no te va a gustar. Y yo, vale. Entonces dije, bueno, pues mejor con algo, esto es como más cercano, digamos, ¿no? Más algo que sí que tenía la intención de escribir desde el principio, pero un poco por miedo a encasillarme, ¿no? Lo típico de, pues claro que vas a escribir de maricones, el maricón este, pues claro. Un poco por miedo a eso y otro por practicar, ¿no? Y por también que la gente... Yo creo que como historiadores o como gente cuando se especializa en una disciplina pensamos que todo el mundo sabe Ya. lo básico de lo nuestro, pero realmente no. Entonces por eso un poco asentar las bases también me parece importante. A ver, yo como lector te diré que en cuanto cogí el libro y empecé a leer, el primer pensamiento que tuve fue el de nunca estudiando historia, que yo estudié historia hasta el instituto, Sí. o sea, hasta bachiller. Sí. Había pensado, siendo mi realidad también como hombre gay, no había caído yo en la cuenta de decir, pues igual había algún maricón por ahí perdido en la historia. O sea, era como que tú veías todo con esa Claro. lectura heteronormativa y era como, luego de repente aparecieron un poco los maricones, pues cuando Sí. lo empezabas a ver en la televisión, en una película, pero como que antes era como una realidad como que no te planteabas decir, Claro. pues igual uno de estos que hay por aquí Claro. dando vueltas. Había pues, de esto, tenía ¿no? algo que ver conmigo también, ¿no? En plan, como leer la historia también como con cierta distancia, un poco diciendo, vale, es lo que soy a día de hoy, mi Sí. sociedad y demás está influida por todo esto, pero sí que es verdad que era como, no hay uno de los míos en todo esto. Claro, yo creo que es importante, ¿no? Porque sobre todo, además, una de las cosas que se argumenta es que es un invento moderno, una moda, las típicas, Sí. los típicos discursos que se Sí, somos lanzan. muy modernos, ¿no? Claro, somos modernos, pero aparte de eso, entonces claro, todos estos discursos me parece que es importante dar cuenta de de cuánta razón les falta, digamos, ¿no? De que realmente, pues, siempre ha habido, obviamente, pues no puede haber un maricón en Puente Viejo, que diría Paquita Salas, pero aparte de eso también que es importante hablar de la historia de la sexualidad y de la disidencia de género y sexual, también porque es parte de la historia misma y ha afectado mucho a procesos que luego sí que se nos explican, ¿no? Se nos explica la conquista de América, pero en la conquista de América también hubo un componente de vestir a la gente de ciertas Sí. formas, decirles que el matrimonio era solo esto, decirles que tienen que reproducirse, condenar el sexo que no era reproductivo, etc. O sea, esas cosas jugaron un papel en conquistar Sí. América. Pues si vamos a hablar de conquistar América, ¿por qué no mencionar también eso? Digamos. Y lo mismo con la Reconquista o con el surgimiento del Estado moderno, esas cosas. O sea, todas estas cosas que se nos explican desde una perspectiva muy limitada, que es los reyes, las guerras, etcétera, tienen otras perspectivas que están mucho más desde abajo y que son importantes conocer también para saber cómo hemos arrastrado muchos... Porque muchas de esos eventos tienen consecuencias que arrastramos hasta hoy, ¿no? Los espacios marginalizados, prácticas como el cruising, cosas que son parte del colectivo, de estereotipos que se lanzan contra el colectivo, tienen una raíz histórica de hace cientos o miles de años incluso a veces.
Porque luego también cuando se busca un poco el origen de, bueno, el origen siempre se recurre como a Grecia, ¿no? Para poner un punto de, es que estábamos ahí cuando tal, Sí. pero eso sí que también tiene una, aunque sí que tenemos está en el discurso popular el mencionar eso, también ayuda, por ejemplo, en el libro a explicar que es una lectura un poco errónea el Sí. buscar, por ejemplo, en Grecia el origen de, pues eso, del sexo homosexual de alguna forma, ¿no? Claro, porque en Grecia lo que estaba, o sea, bueno, en Grecia normalmente pensamos en Atenas específicamente, ¿no? Y en Atenas lo que estaba bien visto era tú ser un ciudadano que se acostaba, bueno, que tenía una relación duradera, que también tenía un componente sexual, con un joven que iba a ser ciudadano. Y luego si querías acostarte con un esclavo, vale, pero tenías que, o sea, el sexo era un acto de poder en el que tú tenías que tener un poder por encima del otro y tenías que tener una posición específica que era ser el activo en una relación, ¿no? Pero claro, las relaciones que eran entre ciudadanos adultos, que las conocemos precisamente, o entre iguales, o sea, o donde esa jerarquía se le daba la vuelta y el esclavo era el que era el activo, esas relaciones las conocemos. Y las conocemos precisamente porque también eran condenadas. También se les señalaba y se decía, tú eres un vicioso, tú eres no sé qué. Entonces, también existía el desviado en la antigua Grecia y se parecería más a lo que hoy llamamos, o sea, las relaciones que hoy conocemos dentro del colectivo, si tenemos amigos dentro del colectivo, sus relaciones probablemente también serían vistas mal en Grecia, serían básicamente condenadas por inmorales precisamente por ese emborronamiento de las jerarquías o por ese no mantenimiento de las jerarquías. En la antigua Grecia y en la antigua Roma básicamente no importaba tanto el sexo del cuerpo con el que te, o sea, el cuerpo con el que te acostabas, digamos, sino la posición que tenías. Entonces, si tú te acostabas con un esclavo, daba igual que fuese esclavo o esclava. Lo importante es que tú fueres el activo. Porque incluso en la antigua Roma, por ejemplo, bajarse al pilón, comer, o sea, el cunilingus era visto como... Coño, claro, comerse un coño de toda la vida era afeminado. Es que no sé qué palabras puedo decir, ¿no? Es que hablando de sexualidad me he dado cuenta estos días en las entrevistas que digo, ¿puedo decir esto? Claro. Sí, luego, comerse un luego coño. como siempre, YouTube decidirá si algo está bien o algo está mal. Pero a ver, aquí hemos venido a hablar de lo que hemos venido a hablar. Pues sí, pues comerse un coño era de maricones en la antigua Roma. Y dices, bueno, pues a ver... Ya. Quiero decir, igual tenemos un problema con la masculinidad y cómo la estamos construyendo, ¿no? en la antigua Roma, bueno, hoy también, pero... Entonces, por eso, buscar ese modelo a veces es un poco problemático. Viene de que en los 70, 80, pues obviamente el colectivo quería buscar en la historia y el momento en el que se veía más claramente, se ve en las vasijas, se ve en la cerámica, pues era muy fácil coger la antigua Grecia como el paradigma y como, ¿ves cómo siempre hemos estado? Y ahora yo creo que es verdad que igual es hora de ir un poco más allá y ver cómo siempre hemos estado de formas distintas, obviamente. A mí lo que me da un poco es como que sí que establece un poco las normas que todavía hoy en día reproducimos. O sea, queda un poco mucho más claro que es el tema del poder, pues eso, del pasivo, el activo... El más formal. Claro, las cosas que al final no tanto es como buscar el origen, sino que sí que es verdad que arrastramos, lo que queda claro es que arrastramos desde hace miles de años unas problemáticas en los roles de las parejas, en este caso homonormativas, que bueno, que luego evidentemente también el heteronormativo está más que establecido, que al final hacemos un poco el... Sí, que no es algo exclusivo del mundo, digamos, gay o bisexual masculino, al final. Y también pasa con las mujeres que no se entendía el sexo entre mujeres porque como la penetración es lo que se entiende como el sexo, pues de repente, pecado, entonces de repente las mujeres que están haciendo no sabemos, no entendemos. Tenemos poetas romanos diciendo, no, estas dos mujeres se están acostando porque una tiene el clítoris tan desarrollado que está penetrando a la otra. Y es como, claro, siempre desde una mirada masculina y siempre desde la mirada de penetrar como algo que es... Totalmente. Claro, el falocentrismo y el penetrar como algo que es una imposición de poder, digamos, que estás no dañando al otro intencionalmente, pero sí en plan poniéndote por encima del otro. Y dices, joder, pues es verdad que esta posición la seguimos, o sea, esta visión la seguimos teniendo a día de hoy, ¿no? Solo el sexo lo que es penetración. Claro, solo el sexo lo que es penetración, hay como que ser activo es como una posición, como un prestigio o algo así. Yo tengo amigos con los que hablamos de humillar activos y es precisamente un poco como para subvertir eso, pero porque es un estereotipo que seguimos arrastrando a día de hoy, que es muy triste, pero bueno. Lo comentaba hace poco Juan Sanguino en la cena del Sidotes en hora 25, que hablaba sobre este tema de los roles, que decía, estoy seguro de que a cualquiera de nuestros padres... Sí, que no quiere pensar... Y si tiene que pensar en que estamos teniendo sexo con otros hombres, preferiría que fuésemos los activos que los pasivos por la humillación que supondría para ellos. Totalmente. Y luego, claro, no quieres pensarlo, o sea, no quieres pensar qué piensan los otros de tu vida sexual, pero claro, dices...
es horrible, o sea, porque siempre está ahí dentro de... Yo creo que es que esa idea de, bueno, ¿y quién hace de qué? Claro. Que yo he tenido esa conversación con yo he tenido esa conversación con mi madre de, pero y que Claro. yo... Al final, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿no? Claro, claro. De eso que también se repitiendo mucho a lo largo de la historia, el ¿no? De, querer mimetizar claro. y querer reflejar esa relación heterosexual, digamos, y en que la relación heterosexual también puede ser, o sea, digamos que el ser penetrado no te hace no ser dominante, luego, por ejemplo. De quién lleva los pantalones en la relación, claro, ¿no? que fue avanzando luego en la... Claro, y hay muchas formas de ser dominantes si es que queremos serlo o lo que sea, pero hay muchos espacios porque al final el sexo es verdad que es un momento en el que hay mucha negociación de qué es lo que te gusta, qué es lo que le gusta al otro, qué es lo que les gusta a los dos. Pero es que me parece ridículo esta cosa de no, estoy encasillado en una cosa y yo de aquí no me salgo, no voy a salir nunca, aquí estoy muy cómodo y digo, joder, bueno, pues nada, pues aquí estamos. Y a cada cual lo suyo, ¿eh? Sí, pero bueno, lo que sí que es verdad que a la galería hay unas cosas aceptadas y otras no, aún hoy, después de siglos y siglos de evolución, podemos decir de alguna forma, bueno, ok. Sí, para bien y para mal. O sea, al final es una cosa que no, lo pongo en el libro, ¿no? Que no hay un progreso lineal de mejor a peor, o sea, ahora estamos mejor, obviamente, pero ha habido momentos en los que había más libertad para el colectivo, o no más libertad, pero que no había tanta persecución, digamos, había leyes que lo condenaban, pero las leyes no se imponían, y una generación después tienes lo contrario. Sí. Tienes discursos medicalizantes, tienes lobotomías, o sea, si pensamos, por ejemplo, en el paso de la primera mitad del siglo XX a ya el franquismo, ¿no? Ahí ya hablamos de una psiquiatrización que existía, pero no de forma tan activa como antes, entonces, o sea, como lo sería después, perdón. Entonces, como que todas estas cosas de la evolución y el progreso de cómo nos vemos es incómodo porque es un trabajo constante. Sí. Claro, no podemos relajarnos, que ese es el problema. Porque claro, leyendo el libro también como que me saltaba la pregunta a veces de pensar, es decir, ¿eran quizá más tolerantes incluso antes de lo que somos ahora? Y de antes te hablo de hace siglos también, ¿no? Claro. De cuando había unas realidades y cómo que se aceptaban de alguna forma, algunas a través de como esos seres mitológicos, otros por el simple hecho de, bueno, comportarse quizá con mayor libertad por no haber una norma establecida a veces en las sociedades. Hay momentos en los que sí que vemos que cambia la cosa y tiene mucho que ver, por ejemplo, con la aparición de jerarquías a nivel social y económico, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la prehistoria más remota, o sea, si comparamos lo que sabemos de sociedades de cazadores-recolectores, donde hay ordenamientos de género distintos, ¿no? Y hay terceros géneros y cuartos géneros que tienen que ver también con la sexualidad, en plan, que un hombre que se quiera acostar con otros hombres no se entiende como un hombre, sino que se entiende como una tercera cosa, o que hay hombres, o sea, personas que nacen en un cuerpo masculino que se visten con el atuendo típico femenino y adoptan roles que no son ni de hombre ni de mujer, ¿no? Tenemos como, o a la inversa, mujeres que se convierten en hombres. Tenemos todas estas categorías y lo que tenemos es que no sabemos, obviamente, en qué momento había qué. Si pensamos en Atapuerca, pues al final tenemos evidencias muy limitadas, ¿no? Pero sí que sabemos que no había incentivos económicos, digamos, y estructurales para perseguir esa disidencia. Que sí que vemos que aparece con ya, empezamos a pensar en la edad de los metales, aparece la familia y el modelo familiar, como forma de ordenar la herencia y como forma de perpetuar que mi familia siga teniendo poder y mis hijos van a heredar ese poder, etc. Entonces, eso hace que tengas que ordenar primero la sexualidad femenina, ¿no? Para garantizar la reproducción y básicamente la herencia por vía sanguínea de quién es. Y segundo, que mis niños sean, no solo ya que sean míos, sino que yo no me voy a acostar con otra gente, que yo voy a centrarme en tener hijos. Y entonces, obviamente, eso no quiere decir que por esas condiciones siempre vaya a ser igual, pero sí que hay un incentivo económico que hace que precisamente se crean estas ideas del sexo aceptable y el sexo no aceptable. Siempre ha habido una idea del sexo aceptable y sexo no aceptable, pero ahora ya empieza a haber, pues obviamente, ya más mecanismos morales, judiciales también, ¿no? Persecuciones ya jurídicas. Entonces, yo creo que sí que ha habido momentos de la historia en los que ha habido mayor libertad y mayor entendimiento de que hay una mayor diversidad que lo que viene siendo el binarismo que pensamos ahora, que obviamente esas normas crean también sus propias limitaciones, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que considerar, sobre todo si nos fijamos en otras sociedades, en otros cazadores-recolectores, en
e incluso en el reino animal, si pensamos en antes de ser Homo sapiens, o sea, quiero decir, nuestros primos muy lejanos, los bonobos, usan el sexo como forma de socialización y usan el sexo entre hembras, entre machos, y por qué no pensar que los Australopithecus también podrían ser así, ¿no? Digamos. Claro. También el término de lo natural, la naturaleza, que claro, se recurre mucho a él a veces como para criminalizar ciertas cosas, pero luego cuando aparecen pues eso, otros animales que sí que practican el sexo homosexual, es como, bueno, ya, pero es otra cosa, porque hay como que hay un poco de lío, ¿no? También a la hora de establecer la naturaleza como... Sí, el meme este, creo que era en Kenia, que había unos leones machos que estaban teniendo sexo entre ellos y que las autoridades acusaron que lo habían aprendido los turistas europeos, obviamente. Y decían, claro, están los turistas ahí, dale que te pego, delante de los leones. Sí, que no tiene nada mejor que hacer. Forma parte de cuando contratas un safari, claro. Hay un momento en el que te permiten follar delante de los Claro, oye, no sé, o sea, yo no king shaming, pero bueno, cada cual lo suyo. Y a la hora de hacer esta relectura un poco de la historia para encontrar pues eso, esa otra parte que no se contó tanto, es fácil, porque hasta qué punto hay una heteronorma en la historia, en la arqueología, establecida incluso, por ejemplo, a día de hoy. Sí. Bueno, en lo que viene en los restos arqueológicos es verdad que al final, yo creo que está cambiando mucho. Hay equipos de arqueólogos que cuando se encuentran con evidencias de, pues al final algo que tampoco aparece tan a menudo, pero que sí que aparece de vez en cuando, que es cosas como el deseo, ¿no? Por ejemplo, una de las tumbas que menciono en el libro, que es la tumba BA18 de la Bastida. Es una tumba argárica en la que hay pues un enterramiento en una vasija y son dos individuos masculinos con un ajuar, o sea, el ajuar típico de los hombres de clase media alta. Y los investigadores, en vez de hacer la típica de, bueno, a lo mejor eran amigos, a lo mejor no sé qué, lo investigaron como esta relación se parece mucho a otros enterramientos en vasijas que tenemos hombre-mujer y en ellos pensamos que son uniones sexuales, pero pues ¿por qué no pensarlo aquí también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se construye y también se encuentra junto a la tumba pues una tumba intencionalmente vacía, un cenotafio de un individuo infantil. Entonces dicen, bueno, a lo mejor están intentando imitar una estructura familiar y dicen, no lo sabemos a ciencia cierta, pero hay que plantearlo, claro. Eso yo creo que está cambiando y hay muchos equipos que precisamente intentan deshacerse de todos esas preconcepciones de cómo tienen que ser las cosas. Y luego ya si ya vamos a la parte histórica, ¿no? A la parte cuando ya tenemos, al periodo en el que ya tenemos registro escrito, sí pasa que muchas de las fuentes están escritas desde una mirada de lo desviado como algo raro, ¿no? O sea, tenemos poemas que se burlan de la gente que tiene estos deseos que no se entienden, tenemos, luego ya obviamente si nos acercamos más al tiempo, sentencias, ¿no? Tenemos procesos judiciales, y es importante pues leer cada fuente de forma distinta, porque no es lo mismo leer a Marcial diciendo lo de las lesbianas que se penetran como algo raro, que leer una sentencia en la que están inspeccionando el cuerpo de estas mujeres, intentando entender qué utensilios utilizaban para decir que había penetración, porque las mujeres entendían no pueden penetrar, tienen que usar un utensilio, y su pecado, si estamos pensando ya en la Edad Moderna, el pecado era por imitar la creación divina, ¿no? Entonces, esto lo vemos que hay que leer cada fuente de forma distinta y celebrar cuando encontramos fuentes escritas por la propia gente, que no es muy frecuente, ¿no? Pero sobre todo en las sentencias, también como se hace algo que es muy útil, que básicamente se está inspeccionando todos los aspectos de la vida de esta gente, se llama a varios testigos, etcétera, tienes al final mucha información sobre la vida de esta gente antes de ser pillados, ¿no? Entonces eso también te dice obviamente conocemos las historias que han acabado mal, podríamos decir, pero muchas otras historias nunca fueron pillados, digamos. Entonces podemos aventurar que hubo gente que también escapó de esos mecanismos de control. Bueno, también sobre la historia también tú hablas en el libro, ¿no? Que hay como varios casos de matrimonios, bueno, llamarle matrimonios, llamar un poco por asemejar a lo de ahora, entre hombres y entre mujeres. Por ejemplo, hay varios casos en Galicia, ¿no? Había uno en Ourense y luego el mítico de Elisa y Marcela, ¿no? Que es como más conocido, que al final sí que aparecen como recogidos de alguna forma como una unión de matrimonio, pero claro, no se llamaba así, pero sí que se les permitía... Sí, que
buenos amigos Claro. que vivían juntos, que prometían cuidarse, Sí. prometían alimentarse, prometían tener los mismos amigos y enemigos. Sí, y heredar cuando uno de los Y dos heredar uno, exacto, lo del otro, y que era como, bueno, pues obviamente a puerta cerrada, no tenemos un registro, no tenemos un grabado Claro. diciendo le comí la polla, ¿no? O sea, sí, no tenemos eso, pero sí que tenemos evidencias de que obviamente pues había gente que, con las normas que había y sobre todo en momentos en los que los mecanismos de represión no eran tan poderosos, claro. no sé si estamos pensando, el contrato este matrimonial es del siglo XI en Galicia, que ahí no tenemos todavía Claro. o sea, tenemos muy pocas fuentes, pero sorprendente que haya llegado esta, pero tenemos también que no había un sistema judicial, ya Claro. un aparato como puede ser luego la Inquisición, no tenemos estos mecanismos de represión tan potentes y por tanto la gente, pues eso, en un pueblo, en la Galicia rural del siglo XI, era perfectamente capaz de, de escapar un poco y de vivir de sus propias formas. También entendiendo que, bueno, pues es algo que se ha dado mucho también en los pueblos, de el rarito del pueblo, el mariquita del pueblo, que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo pregunta y mientras no se diga, aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? Que si no se dice, luego siglos después los historiadores no vamos a saber encontrarlo, obviamente. Porque al final es lo de siempre, ¿no? Si no se dice, no existe, o si no se... Claro, que además es una cosa de que hay presencias que se asumen, tú asumes que... O sea, si tú ves en la prehistoria y ves restos de que se ha cazado un mamut, tú asumes que hay hombres. Sí. Pero tú no asumes mujeres, por ejemplo. Claro. Tienes que demostrarlo. Y hay sujetos cuya presencia, cuya existencia se tiene que demostrar, no se asume. Claro. Entonces me parece importante precisamente que nos hagamos esa pregunta de no, aquí tenemos que asumir que también existía esta diversidad y obviamente había mujeres y obviamente había personas ancianas y niños y personas con alguna discapacidad o personas que tenían dificultad para moverse. Digamos que estas realidades obviamente existían sí. y me parece un poco, bueno, no triste, pero es lo que hay, que tenemos que hacer estudios científicos, que por ejemplo medimos los pliegues de la mano y para saber cómo es la huella dactilar, para decir, no, esto lo pudo pintar una mujer. Digo, coño, o sea... Vaya, sorpresa. Sorpresas, de repente las mujeres he tenido que demostrar que las mujeres, o sea, que aquí hay una huella dactilar femenina para decir que las mujeres pueden pintar. Por una cosa tan simple como haber dejado una huellita en una cueva, quiero decir. Claro, que parece, vamos, que lo hacen los niños, no lo van a poder hacer, o sea... Y me parece, esto es algo que ya denunció la arqueología feminista y obviamente la arqueología transfeminista, la arqueología queer, pues un poco de esa genealogía también dice, coño, vamos a seguir preguntándonos y cuestionándonos algunas presencias que no aparecen porque no las buscamos, que ese es el problema. Bueno, pero luego, por ejemplo, sí que hay otras realidades que sí existen, que están como reflejadas, que es como las personas trans, intersex, que sí que hay esos casos también que hacen un poco ayudan un poco a hacer la lectura y decir, jolín, antes esa realidad se entendía de una forma como mucho más abierta, podemos decir, se criminalizaban quizá menos, porque era como, sabemos que existe esto, sí que había la obligación de que en un momento dado tenían que elegir entre una cosa u otra, o sea, estaba el sistema binario ahí, pero es como, si en aquel momento entendían que había una evolución de eso y en algún momento tenían que elegir, pero se aceptaba y seguían con su vida según lo que decidiesen, es fuerte, ¿no?, el ver esa realidad en ese momento y que ahora la gente no pueda entender el hecho de ser una persona trans, ¿no? No, y o sea, tiene lo malo de que al final había como un cierto peritaje, ¿no? Sí. No, y si pensamos en las personas intersex específicamente, también pasaba mucho que, claro, estaba la ceremonia de se podía elegir si había una ambigüedad total, si tenías como una... Si alguna persona determinaba que realmente tenías, por ejemplo, una genitalidad ambigua, pero priorizaba, una era funcional y la otra no, sí que te podían dirigir hacia una de las casillas, pero podías elegir. Pero es a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, que empieza a decirse que estas personas intersex que antes se entendían como milagros, de repente pasan a ser algo que no debería existir en el mundo humano, que tenemos animales, o sea, lo que se llamaba hermafroditas, pero eso es animales y esos son animales que además están por debajo en la escala, todavía no se habla de evolución, pero en la escala del orden animal, ¿no? Entonces, sí que vemos que a partir del siglo XVIII se empieza a decir que no, tu tipo de intersexualidad no es válida o tú no eres realmente intersex. Los términos que usaban en ese momento era hermafrodita, y también que se empieza a hablar de, pues,
ya reordenar, digamos, ¿no? Estas cirugías forzadas que siguen hasta el día de hoy, que es nace una persona con una genitalidad ambigua y vamos a tratarle para que encaje en una de las casillas, no que lo elijan ellos, porque al final en la Edad Media lo que se hacía era eso, te cubrimos con un sayo así un poco neutro y ya cuando llega la pubertad vemos qué pasa. Y si vemos qué pasa y sigue siendo confuso, eliges tú, mira, niño, que no estamos para estas cosas. Y con las personas trans lo que pasaba era que lo que se condenaba sobre todo no era tanto el travestismo, sobre todo en Europa, sino el utilizar el travestismo para el acceso sexual, digamos, ¿no? Entonces, si tú te travestías y te acostabas, o sea, si tú eras una persona con un cuerpo masculino, te travestías y te acostabas con un hombre, ahí te acusaban de sodomía, obviamente. Si tú te travestías y tenías una vida normal, o sea, una vida normal sin contactos sexuales, y estabas un poco a tu bola, ahí ya no había pecado, o sea, realmente no había crimen. Entonces, sobre todo con las mujeres lo vemos, o sea, bueno, con las mujeres, con el travestismo masculino realmente, sí que lo vemos en cambios en los que, por ejemplo, la monja Alférez, cuando la detienen, cuando confiesa que se estaba travestiendo y que realmente tiene un cuerpo femenino, lo que le pregunta el obispo lo primero es, vale, pero eres virgen. Claro. Y como puede demostrar virginidad, que ole tú, porque llevaba en el ejército combatiendo, no sé cómo no se le rompió nada, pero bueno, pudo demostrar... Tuvo la suerte. Sí, o se lo reconstruyó algo, yo qué sé, pero vamos, pudo demostrar, le inspeccionaron, tenía himen, y dijeron, vale, pues puede ser. O sea, fue al Papa, pidió permiso, y el Papa le dio permiso para vivir como Antonio, y pues Catalina de Erauso se convirtió en Antonio, y en sí, y de esta persona realmente tenemos sus memorias, y vemos además que escribe de sí mismo en femenino y en masculino, cambiando. Entonces dices, pues obviamente no vamos a decir es una persona no binaria, es una persona tal, pero sí es una persona que entiende el género de una forma más fluida, porque en ese momento también se entendía como de forma más fluida. Entonces, con cortarte el pelo y unas polainas, de repente te convertías en otra cosa y no pasaba nada. No pasaba nada, salvo que de repente empezases a acostarte con soldados y fuese... O sea, que hicieses lo que no debías, ¿no? Claro, en aquel momento. Claro. Porque sí que lo que también queda claro es que al final, como el sexo al final es transversal en toda la historia y al final es lo que delimita todo en cualquier momento, en parte de la historia. Al final el sexo es un poco lo que marca un poco la línea entre lo que está bien y lo que está mal, cómo se habla también de los géneros y demás, ¿no? Al final. Claro, porque además el sexo es precisamente ese momento, o sea, es la base de la reproducción, obviamente, pero también es un momento en el que puede haber, pues se dan otros encuentros, como puede ser el de la jerarquía social, de la violencia. Obviamente, si pensamos en antes del siglo XVIII, es que no se hablaba ni siquiera del consentimiento casi, entonces no tenía esta idea, pero hablamos de muchas cosas que se están negociando durante el sexo, el sexo con dos o con tres o con los participantes que sean. Y eso también hace que realmente sea la base de muchas ansiedades sociales. Sobre todo a nivel de, si estamos pensando en la reproducción, de quién es el niño, qué va a salir de ahí. Y sobre todo cuando estamos pensando en cómo se entendía el cuerpo, porque a lo largo de la historia ha habido muchísimos entendimientos de qué pasaba en el momento de la reproducción, ¿no? Porque al principio, por ejemplo, el óvulo no se descubre hasta el siglo XVIII. Sí. Entonces, si no hay óvulo, ¿qué pasa? Pues el semen porque el semen es mucho más visible, obviamente, pues el semen está sembrando el campo y el útero femenino, pues básicamente es un campo y ya está. Luego, entendimiento de si según cómo estaba la mujer, según si había orgasmo o no había orgasmo femenino, iba a ser chico o chica o no iba a haber embarazo, si iba a haber embarazo. Hay un montón de concepciones, hay médicos que hablan de que hay 7 cavidades y según donde caiga el semen va a ser chico o chica, si cae en medio es intersex, o sea, es un montón de cábalas para intentar entenderlo y para intentar regularlo y poder controlarlo, algo que realmente hasta cierto punto no podemos controlar, ¿no? Obviamente el tema de si va a salir niño, va a salir niña, si va a salir si va a salir intersex, obviamente, si va a salir un niño que va a tener ojos de un color o lo que sea, son cosas que no controlamos. Pero precisamente pues ese intento de control ha sido la base de muchas ansiedades sociales, también porque el semen, por ejemplo, durante un tiempo se entendía finito. Entonces, el onanismo, o sea, la masturbación, también se entendía como un pecado
y obviamente la sodomía, cuando hablamos de sodomía, no era solo entre hombres, también sí, era... Es una buena explicación porque, claro, entendemos en la historia la sodomía como Claro. el sexo entre dos hombres y Claro. el literalmente darse por culo, pero Claro, claro. en la historia la sodomía no era... No, el sodomía era todo sexo no encaminado a la reproducción, y sexo entendemos el verter semen. Sí. No el verter semen, perdón, el penetrar. Entonces, había sodomía perfecta, que era entre dos varones, porque se estaban equivocando de sustancia. De todo. Estaba Y todo se estaban equivocando de dónde meterla, hecho. y en qué cuerpo meterla. Y la sodomía imperfecta, que podía ser entre un hombre y una mujer, el sexo anal, básicamente, y entre dos mujeres cuando utilizaban un utensilio, porque se estaban equivocando de sustancia, pero no de vaso. Es decir, estaban utilizando la vagina, pero estaban utilizando Algo que un no- dildo, claro. digamos. Entonces, claro, toda esta regulación de sodomía perfecta, sodomía imperfecta, ¿qué tal? Se crean categorías de tipos de... O sea, dentro del criminal Sí. se crean criminales peores y mejores, obviamente, pero es al final todo lo mismo, es todo encaminado a... que Dios dijo, creced y Claro. multiplicaos. Esta es la economía de la creación, y aparte de la economía de la creación en el sentido más religioso, también una economía, un sentido práctico, ¿no? O sea, al final el imperio, si estamos pensando ya en el siglo XVI, tenía que tener... O sea, el reino necesitaba Claro. brazos y necesitaba fuerza de trabajo, y lo que tienes que hacer es tener hijos, al final. España necesita bebés para que... Sí, Para para pagar las continuidad, claro. pensiones, o sea, es que Es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí. Una visión diferente, pero es lo mismo. De, si queremos llegar a viejos y nuestra generación comprar una pensión, Claro. hay que ponerse a procrear. Hay que ponerse, venga. Sí. Claro, es una estafa piramidal al final. Pero eso, entonces, y eso ha llevado a mucha gente también a decir, o sea, y seguimos con el discurso hoy de bueno, ¿y quién va a repoblar la Tierra? O sea, a mí la semana pasada me llegó un comentario en Instagram diciendo, bueno, ¿y es que quién va a repoblar la Tierra? Y digo, somos 7.000 millones de personas, ¿quién quieres yo, o sea, ¿qué más claro. repoblación quieres? Efectivamente. Y total, seguimos conviviendo con el Opus y con todo eso, pues chico, ya... Exacto. La Las gallinas que entran por las que salen. Decirte, yo no tengo ninguno, pues hay otro que tiene 10, pues ya Ya está. está. Quiero decirte, imagino que estaremos equiparados ya. Claro, yo creo que al final se equilibra todo, pero bueno. Porque al final, claro, vamos a hablar también eso de la iglesia, la monarquía, las leyes, la medicina y todo esto. Al final, a medida que va apareciendo eso, es cuando lo disidente empieza a establecerse, ¿no? A ser cada vez más criminalizado. Y nuestro problema es, en la mítica frase de, con la iglesia hemos topado. Sí. En cuanto eso se establece en nuestra sociedad, a partir de ahí empiezan los problemas, ¿no? Sí, porque al final en Roma, la gente todos estos hombres que hacían el sexo no debido, podían caer en infamia, que también era pérdida de derechos, pero es verdad que a partir del cristianismo, vemos algunas con el reino visigodo, pero también lo vemos sobre todo a partir del siglo XII-XIII, que ya empieza a haber leyes de condenar al sodomita, y fundamentado en que es un pecado, ¿no? Con la explicación de que el mito de Sodoma y la destrucción de Sodoma justifica precisamente que vayamos a perseguir a esta gente y castigarla, porque el mito de Sodoma, básicamente, Dios destruye una ciudad, supuestamente, porque querían, los habitantes de Sodoma querían violar a a unos ángeles que habían venido a visitar a Lot. Vale. La interpretación es que el sexo anal lleva a que Dios quiera destruir tu ciudad. Entonces dicen, bueno, pues si queremos que Dios es capaz de acabar con esto. Claro, no nos persiga, el deber de un monarca es acabar con los sodomitas, porque si no si lo dejamos ir rampante, aparte del daño de que no hay niños, de que, yo qué sé, de repente Dios nos va a destruir. Claro. Entonces, esta explicación, pues, justifica mucha persecución criminal, o sea, al final, mucha legislación. Y luego, si llegamos al siglo XVIII, empieza a haber esta idea de que la religión realmente no debería ser el fundamento de nuestra ley, ¿no? Y que las leyes realmente deberían estar ordenadas por la razón y por el daño que se hace a otra gente. Entonces, ya a principios del siglo XIX dicen, bueno, es que realmente la sodomía no es un daño a nadie salvo a uno mismo. Claro. Y entonces desaparece, en los primeros códigos penales desaparece la sodomía, pero también aparece la figura del escándalo público. Entonces estamos con lo mismo. Claro. Se reordena y se busca una justificación nueva, y luego ya cuando aparezca la medicina se busca la justificación de, bueno, es que los médicos, es que el problema es que esto es una enfermedad. Una enfermedad, claro. Y claro, hay maricas congénitos, que tú naces con el gen marica, supongo, y hay maricas que han sido pervertidos por otros y contagiados, digamos. Entonces lo que necesitamos es controlar a los congénitos, también evitar que se reproduzcan. Llega un punto que se hace la eugenesia de toda la vida para evitar que se reproduzcan y básicamente para evitar el contagio social. O
bueno, lo que pasó, por ejemplo, si pensamos en, ya fuera de España, en Alan Turing, ¿no? Alan Turing fue castrado químicamente. ¿Por qué? Porque, porque la justificación de la castración química era que tú eres maricón y tú te gustan los hombres, pero si te castramos químicamente no vas a tener sexo con nadie y no vas a contagiar a otros hombres. Y por tanto esta enfermedad está controlada. Entonces, esta idea, bueno, que al final hasta el 90 no se quitó de la lista de trastornos mentales la homosexualidad, ¿no? Y las identidades trans han estado medicalizadas, bueno, siguen medicalizadas en muchas zonas del mundo, pero hasta hace nada la OMS no dijo nada y se había medicalizado. Entonces, como que al final lo moral ha justificado lo civil, y lo civil al final, bueno, y toda esta moralidad también ha servido para luego buscar otras justificaciones más allá de la religión, cuando la religión ya no era útil. Claro. Bueno, claro, sin idea de separar la religión, pero luego están los reyes que vienen puestos ahí por orden divina también. Al final, lo único que los justifica es haber sido los elegidos de Dios, nuestras maites Galeano, ¿no? Al final, puestos en el trono. Pero claro, luego también había la parte esa de que quieren, o sea, quitan la pena de muerte y matar a los maricones y desviados y todo esto, porque luego hacía falta también para el reino gente que trabajase y hiciese el trabajo sucio para poder seguir siendo un reino potente en la parte, sobre todo la parte trabajadora, digamos, ¿no? Al final de... Sí, de hecho la pena ordinaria por la sodomía, el castigo ordinario era ser quemado por ley, pero vemos que aunque sí que hay autos de fe y demostraciones públicas, quemas públicas, muy rápidamente se cambia o sea, se empiezan a hacer más frecuentes las penas extraordinarias, que era pues mandarte a galeras o mandarte a las minas, que eran una condena a muerte en muchos casos, pero al menos estás haciendo algo útil. Mientras. Claro, no estás consumiendo, combustible, ¿no? Que es muy útil, sino que estás pues remando o sacando azogue o lo que sea, que son trabajos que nadie iba a hacer porque en muchos casos pues eso, eran letales. Pero bueno, pues aquí tenemos a esta persona condenada a 8 años a galeras y ya está. Pero bueno, por lo menos dejó 8 años cotizados. Y luego, claro, pues bueno, sí, cotizados. Cotizados, sí. Bueno, sin seguridad social. Sin nada, pero bueno, estuve trabajando 8 añitos, hizo algo y luego ya se fue. Se desapareció. Se acabó el problema, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Tal cual. Al final. Y luego también, revisitando la historia, volviendo un poco hacia atrás, también el caso que tú también lo cuentas en el libro, por ejemplo, en el caso de Goya, y hay como varios casos de esos hombres que sí que pues eran el mítico hombrecito que se reía de otros por lo que hacía dejar de hacer, pero luego aparecía en su historia pues ciertos cartas o ciertas amistades, ¿no? El concepto de son mejores amigos también se utilizó hasta hace no mucho, lo encontramos en revistas de, pues, no sé quién era hace poco, bueno, hace relativamente poco, que salía con otra chica dándose un beso y hay, no sé quién, con su mejor amigo. ¿Esther Expósito puede ser? Sí, o Esther Expósito salía con una chica y son muy buenas amigas. Con su mejor amiga. Claro, es como, a ver, se están comiendo la boca y si están comiendo la boca en la calle, pues en la habitación estarán comiendo el coño. Pues probablemente, muy porque en la calle a lo mejor... Comerse un coño está mal, ¿no? Eso también es ese escándalo público, claro. Sigue estando ahí, ¿no? Pero eso, como encontramos en personajes históricos que, a pesar de que ellos reproducían como esa masculinidad y que también se reían de otros porque lo que hacían de una forma, pues eso, más pues sexual, pero luego tenían esas muy buenas amistades con otros hombres que nos escribían cartas. Sí, o sea, bueno, Goya y Martín Zapater intercambian muchas cartas. Goya tiene un grabado del el maricón, básicamente, y es como una persona a la que representa un poco patética, etcétera. Pero es verdad que con Martín Zapater, que era su amigo de la infancia, tiene cartas en las que, o sea, el Museo del Prado las caracteriza como amistad romántica. Amistad romántica. Y digo, pero, o sea, sí que soy capaz de verlo así porque es verdad que se hablan de unas formas súper intensas, que es verdad que cómo construimos las relaciones entre personas del mismo género ha cambiado mucho, ¿no? Y precisamente por ese miedo a ser llamado maricón, tú te reprimes un poco de decir, joder, quiero mucho a mi amigo, pero sin mariconadas. Claro. O sea, quiere decir que al final estos mandatos de cómo es la sexualidad normativa y cómo es el amor normativo, etcétera, también han afectado a la gente heterosexual, digamos, ¿no? O sea, eso es verdad. No voy a llorar por ellos, pero eso es verdad. Pero también es verdad que en el caso de Goya hay como cosas muy explícitas, por ejemplo, que le escribe te quiero más de lo que debo, toma lo que no puedo darte y le dibuja un coño al lado. En plan, como yo no te puedo dar un coño, pues toma este de dibujo, ¿no? Y
Y es un amor también como muy intenso, en el que dice, joder, le pinta un retrato y dice, estoy llorando porque estoy llorando, es como si te estuviera aquí, y no he visto nada más hermoso, y no sé qué, y no sé cuánto, o sea, como cosas muy intensas, pero, claro, digo, pero es verdad que por cómo habla de te quiero más de lo que debo, toma lo que no puedo darte, etcétera, también da a entender que es un amor que por las normas de la época Claro. no iba a saltárselas, Claro. básicamente. Que Goya era, a lo mejor, esta heterocuriosidad, yo podría haber sido bisexual, pero no lo voy a ser, no lo voy a poner en práctica claro, porque he crecido en un ambiente, en un momento histórico en el que el miedo a la represión es mayor que el deseo al final. Y yo creo que eso es importante también entenderlo de cómo mucha gente también se ha reprimido, ¿no? Mucha gente que está en el panteón de ilustres o de no tan ilustres, pero que era gente que a lo mejor en otras circunstancias habría entendido su sexualidad y su deseo, o sea, habría entendido sus sentimientos hacia otra gente, hacia personas de su entorno, de formas, lo habría leído como deseo y lo habría a lo mejor practicado, ¿no? Entonces eso me parece importante también tenerlo en cuenta. Creo que también tú comentas una parte del libro como esa forma del afecto, sobre todo entre hombres, por lo tanto entre mujeres, porque es como si la mujer representa un poco más como los sentimientos, la emoción, está un poco más permitido, pero como sí que a raíz de establecer ciertas leyes y perseguir ciertos comportamientos, sí que se pierde una parte que sí que existía en ese momento, que era como esa intensidad que había entre hombres, la forma de demostrarse ese apego, que claro, leído desde nuestros tiempos podemos también leerlo como, estos abracitos, estos cariños, pero que en ese momento se entendía como mucho más normal porque no estaba perseguido, no estaba criminalizado eso de alguna forma, ¿no? Claro, es precisamente en el momento en el que empieza a entenderse que el homosexual, o sea, empieza a crearse la categoría del homosexual como alguien que es, digamos, alguien que nace de una forma y que no es algo que... O sea, si antes la sodomía era algo en lo que uno podía incurrir, algo en lo que uno podía caer, como, yo qué sé, robar, ahora pasabas a ser un cleptómano, alguien que ha nacido con una propensión y una manera de ser viciada, pervertida, etcétera, algo que te empuja a los márgenes. Y ahí también hay que tener en cuenta, pues eso, que eso afecta a la idea de que ya no es solo el estar haciendo una cosa, o sea, no basta con que te pillen morreándote con uno o que te pillen teniendo sexo con un hombre, basta con que te comportes de una manera que recuerda a los... Y esto lo encontramos ya antes, ¿no? O sea, se exagera en el siglo XVIII, XIX, pero en el siglo XVI, por ejemplo, tenemos a curas y a frailes diciendo básicamente, si no queréis que os confundan con, no os vistáis como ellos, no habléis como ellos, y es una forma de ordenar la masculinidad y cómo se tiene que expresar, ¿no? En plan, pues si lo que más miedo le puede dar a un heterosexual, y a veces que hablamos de nuevas masculinidades, y las nuevas masculinidades se reducen a yo hago esto y no me da miedo que me llamen maricón, y es como lo que tenemos que trabajar es que lo que tenemos que trabajar es que en que no se piense que por ser una cosa, que ser gay te hace menos, obviamente, y B, que por hacer esto, porque te guste llevar lo que sea, te emperifolles o te cuides mucho, que te llamen... Claro. La cosa es que a ti no te importa el hecho de que no te lean de esa forma. Claro, y que si se te lee como gay, ok. Claro. Que sigas con tu vida y que te importe tan poco que no tengas ni que comentarlo. No en plan de, que yo me llamaron gay un maricón una vez y no le pegué al otro pavo. Digo, pues... Hace poco hubo la polémica esta del corte de un vídeo de Mario Marzo, en Twitter, esa historia toda de... Porque es un podcast que hay nuevo, ¿no? Que crearon para... Sí, estoy en ese podcast. Para hablar de este tipo de cosas, y él decía eso, ¿no? Que ponía un poco el ejemplo y generó como mucha polémica, ¿no? De hablar de nueva masculinidad... A ver, yo creo que hay veces que se saca un poco de contexto y también que tenemos que dar la oportunidad de que yo entiendo que al final, o sea, es un trabajo constante y continuo. Yo creo que hay una cosa de, obviamente muchos clips pues aparecen y se sacan de contexto y no pasa nada. O sea, no pasa nada, y es la tónica de las redes sociales. Así funciona, sí. Y también que hay veces que se sacan esos clips a sabiendas de que se van a sacar de contexto y aún así se sacan, pero bueno. Y también yo creo que al final es una... O sea, si tú te has criado... Quiero decir, todos estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Al final yo también es verdad que alguna vez he tenido algún comentario de mierda y no pasa nada y se aprende, y yo creo que al final es eso, ¿no? Pero también es eso, la masculinidad se tiene que deshacer de esa idea de que lo homosexual es menor. Entonces yo entiendo que a lo mejor esa no es la pelea que más le afecta a un hombre hetero y que por tanto no está tan familiarizado con ello o no entiende de primeras, pero bueno, también para eso hay que
ser capaces de pues, aprender y de seguir creciendo un poco en eso, porque precisamente es eso, es una trayectoria que vemos de hace mucho, ¿no? La idea de que, el sexo con otros iguales te hace menos, porque tú no estás imponiéndote, porque al final mucha de la homofobia nace de la misoginia, nace de tú te estás acostando con otro hombre y te estás haciendo menos hombre porque te estás dejando penetrar, estás convirtiéndote en lo que le corresponde a una mujer, que es ser un objeto sexual. Y nace de esa misoginia. Entonces, si queremos construir un mundo más igual, tenemos que ver de dónde vienen todas estas cosas, todos estos discursos, para poder también deconstruir y precisamente no decir, a mí me llamaron gay por X cosa, sino decir, me llamaron gay, qué gilipollas, porque a mí qué más me da, o sea, ya está. Entonces, que yo creo que iba un poco por ahí el comentario que hizo, ¿no? Pero claro, es verdad que yo creo que también como parte del colectivo estamos muy a la defensiva, porque obviamente que un hombre heterosexual diga eso, pues nos recuerda a ciertos momentos de nuestro desarrollo que dices, oye, a ver qué está pasando aquí, alerta, ¿no? A ver si te estás haciendo el aliado y realmente me estás colando. Por otro lado, claro. Se está tocando los extremos, lo que dicen siempre, ¿no? Sí me la estás colando, ¿no? En plan, pero yo creo que, a ver, hay que tener un poco Yo soy de los que creen en el desarrollo humano y yo soy de pensar bien de la gente. Claro. A lo mejor soy gilipollas, por eso también te digo. Me ha llevado muchos disgustos en mi vida romántica y amorosa. Fiarme de los hombres, pero no, pero ahora en serio. Yo creo que es un trabajo que también nosotros tenemos que hacer, porque dentro del colectivo también reproducimos muchos comportamientos muy misóginos. Y no es decir... No es de señalar al colectivo por ser misógino o no misógino, sino vamos a inspeccionar estos comportamientos y ver de dónde vienen y deshacernos de ellos lo mejor que podamos, siendo que ya pues muchas veces nos pillan estas cosas con canas en los huevos y es difícil, no es imposible, pero es difícil, obviamente, requiere más trabajo. Y pues bueno, vamos a ser pacientes con nosotros mismos, pero también vamos a no dejar de trabajar en ello. Hay ciertas generaciones que es más difícil al final que entiendan también de la reeducación al final, ¿no? Que a veces sí que es verdad que somos como muy tajantes con no, pues que esto es así, tienes que entender, que a veces pues, nuestros padres o con incluso gente dentro del colectivo de otras generaciones que sí que es mucho más, son mucho más tajantes, como es que forman parte de un momento de la historia en el que había una realidad. Y aunque les haga otra lectura, es mucho más difícil entender. Claro, o sea, y yo creo que obviamente, y dentro de X años pasará que nosotros seremos los viejos y habrá cosas que no terminemos de entender y con suerte tendremos un poco más esas herramientas para estar abiertos a estas nuevas corrientes o lo que sea y recibirlas, pues obviamente, con la mirada, porque yo creo que hay veces que también es como esa mirada de la experiencia que a veces te hace ser un poco paternalista, que es muy útil también. Entonces yo creo que no hace falta desmerecer la experiencia de la gente que viene de antes, obviamente, que ha vivido cosas que nosotros no hemos ni vivido, que hemos oído, que hemos leído. O sea, claro, yo como historiador puedo hablar y puedo escribir sobre la crisis del VIH, no es lo mismo que vivirla, obviamente, ¿no? Digo, por hacer algo de historia reciente. Y entonces yo creo que es muy distinto. O sea, hay que tener en cuenta esa experiencia, pero también hay que tener en cuenta que pues eso, los tiempos cambian y que muchas de estas cosas que arrastramos estamos empezando ahora a cuestionarlas, y a deconstruirlas para construir algo nuevo, que esa es la cosa, ¿no? Y tenemos que practicar eso nuevo que construimos para ver cómo evoluciona. O sea, hasta hace nada no se hablaba de géneros no binarios, no porque no existiesen, sino simplemente pues porque no se hablaba, no había palabras para ello. Entonces, ahora vamos a empezar a rodar con ello, vamos a intentar ver cómo se encaja en el mundo. Y luego dentro de 30 años a lo mejor vemos que hay cosas que no encajaban tanto y que sí, o que lo que sea, pues igual que hace 30 años se hablaba de transexualidad y ahora se habla más de personas trans y de identidades transgénero. Es cosas de cómo vamos evolucionando en cómo nos entendemos y me parece importante hacer ese ejercicio, sobre todo porque si viene de hace 3000 años no lo vamos a deshacer en un día. Efectivamente. Y tenemos que ser conscientes un poco también al echar la vista atrás en la historia que muchas veces lo correcto de ahora es lo incorrecto del futuro. O sea, es una cosa que se va repitiendo al final a lo largo de la historia. Sí, es una cosa que tenemos que tener presente siempre, ¿no? O sea... Sí, y no machacarnos por ello, o sea, estar siempre abiertos a, pues obviamente no ser mierdas de personas y ser empáticos y no hacer daño a la gente que nos rodea, pero también es verdad que es eso, yo a lo mejor habré dicho algún comentario que yo ahora no diría ni loco
pero porque me he rodeado también de amigas, de amigues, que a través de hablar con ellas de lo que sea, pues he aprendido, o sea, me he corregido y luego he leído y lo que sea, y estamos todo el rato intentando mejorar. Porque la de mierda que arrastramos. Efectivamente, es que esa es la cosa, ¿no? Al final que también soy conscientes de que venimos con una historia, un bagaje tan largo en el que pues nunca se nos contó, pero estaba ahí, entonces tenemos que ser conscientes de que estamos intentando cambiar cosas y realidades y formas de comportarnos que tienen su origen en la antigua Grecia, en la por ejemplo. antigua Grecia y mucho antes, y que no somos conscientes ni siquiera de dónde está el punto de inicio, es decir, claro. No, sí, ¿hubo un maricón en Atapuerca? Pues probablemente. Pues seguramente, y se lo pasaría de puta claro, madre, y se lo pasaría genial, y al final, pues de aquellos, ¿no? De aquellos barros estos lodos, de aquellos polvos estos lodos. Efectivamente, entonces pues estamos todavía un poco intentando reconducirnos. Entender, ¿no? y qué pasa y que no pasa nada no te hace menos hombre, si es que quieres ser menos, o sea, te hace menos hombre lo que quieras que te haga menos hombre, básicamente. Y no te hace menos hombre comerte un rabo, ni comerte un coño, ni comerte nada, ni maquillarte, ni desmaquillarte. O sea, si tú quieres ser menos hombre, está bien, porque odiamos a los hombres. Pero quiero decir que sí, que no hay... que la lectura que te haga la sociedad, pues al final va a ir cambiando, entonces tampoco hay que... Antes daban por culo y eran hombres. Y era súper masculino, claro, ser activo, ser un hombre que daba por culo era súper masculino. Si queréis volver a encontrar en la antigua Grecia algo, pues que sea eso, ¿no? El ser un macho también era dar por culo, así que con eso también os podéis quedar. Bueno, Miquel, muchísimas gracias, es súper interesante hablar contigo y sobre todo también leer el libro. Me parece una cosa muy necesaria también para aprender y hacer un poco la lectura y sobre todo volver sobre la historia que aprendimos tantas veces, y siempre sigue habiendo una parte de la historia que tenemos que aprender y volver a leer. Y nada, pues estaremos ya deseando saber cuál es el próximo libro, qué otras realidades tenemos que volver a empaparnos de nuevo y a entender de forma un poco diferente hacia otra lectura, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo de momento con haber mariconizado a los tercios yo me conformo, o sea, este es la portada. La historia ya está puesta. Claro, yo simplemente dije, oye, en los tercios también había, que lo sepáis, que tenemos fuentes de soldados que también, o sea, el glorioso imperio lo sostienen también este tipo de gente. Pero nada, yo súper contento, o sea, que a ver cuál es la siguiente. A ver cuál es la siguiente, ¿no? Ya os sorprenderé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.